y soy alumna de la Facultad de Estomatología. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la saliva, pero enfocándonos en un artículo que lleva por título La saliva en el mantenimiento de la salud oral y cómo ayuda en el diagnóstico de algunas patologías. Empecemos con conocer el concepto de saliva, ¿no? La saliva es una secreción compleja que proviene de las glándulas mayores. Estas glándulas mayores van a estar formadas por células acinares y ductales. Estas tienen la función de secreción de enzimas. Todo esto va a ser muy importante, sobre todo al ver algunas patologías como son la caries y la enfermedad periodontal, sobre todo. Hablemos un poquito de la secreción de la saliva. Bueno, como podemos ver en este esquema, eh, la secreción de la saliva alcanza un punto máximo más o menos a las 12 p.m. y sobre todo antes, durante y después de las comidas. Diariamente nosotros podemos secretar desde 0,5 mililitros de saliva hasta 1,5 litros. En reposo, la secreción de saliva va a bajar bastante y oscila entre los 0,25 a los 0,35 mililitros. La composición salival está sobre todo dada por agua, componentes inorgánicos y orgánicos, pero cabe mencionar que el 99% de la saliva está compuesta de agua y solo el 1%, y solo en el 1% se van a encontrar componentes tanto orgánicos como pueden ser los carbohidratos, la sacarosa no se diga, lípidos también, y los inorgánicos como puede ser el bicarbonato. Las funciones de la saliva, como podemos ver en este esquema, son muy variadas. Unas de estas pueden ser la lubricación, la limpieza, remineralización, hidratación, el sabor, la digestión y la aglutinación, por ejemplo. Para continuar, la saliva puede presentarse en dos como maneras. Por ejemplo, puede existir una hiposalivación y una hipersalia, que es lo mismo que la hipersalivación, solo que este es el término que se usa en este artículo, así que así lo incluimos en esta presentación. La hiposalivación se determina sobre todo por situaciones fisiológicas en las que nos encontremos. Esta puede ser la edad, el sexo, hasta el número de dientes que tengamos en nuestra boca, el peso corporal y el momento del día. Por ejemplo, puede ser que cuando dormimos que no secretamos saliva. Y bueno, la hiposalivación es lo mismo que la serostomía. Esto es como el síntoma de boca seca, lo cual puede hacernos propensos a muchas infecciones, nos puede provocar la lengua áspera y los labios muy resecos. Por otro lado, tenemos a la hipersalia, que como dijimos es la hipersalivación. Esto va a provocarnos ya en un punto crítico, puede llegar a presentarse como dolor dental, y esto nos lleva a un proceso inflamatorio. Y ya en algún punto mucho más grande y más crítico pueden presentarse enfermedades como lo que son el Parkinson, la epilepsia y la encefalitis, perdón. Hablemos un poquito de cómo funciona la saliva contra las caries. Se basa sobre todo en 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es la eliminación de azúcares. Como ya mencionamos unos minutos atrás, la saliva después de la comida va a secretar un volumen mayor de unos 0,8 mililitros y el azúcar va a aprovecharse de esta secreción para diluirse. También, en segundo punto, tenemos la acción antimicrobiana. Esto se da gracias a la presencia de algunas proteínas y pues estas proteínas lo que hacen es modificar el metabolismo bacteriano y sobre todo, que es de lo más importante, modifican la adhesión bacteriana sobre la superficie del diente. Esto es lo que podría evitar, por ejemplo, una caries. Como tercer punto, tenemos lo que es la capacidad de tapón o amortiguadora.
Nuevamente usamos el término tapón por cómo se maneja en el artículo, pero tapón y amortiguadora quieren decir prácticamente lo mismo. Como sabemos, existen diferentes mecanismos de amortiguación. Estos recordemos que son los que regulan el pH y la saliva no se va a excluir de esto. Los que encontramos son el bicarbonato, el fosfato y algunas proteínas. Vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el tapón fosfato. Este juega un papel muy importante cuando el pH de la saliva está por el 6 y bueno, sabemos que el esmalte está formado por cristales de hidroxiapatita. Entonces, si el pH se reduce hasta un 5,5, los cristales de hidroxiapatita empiezan a disolverse. Entonces, esta capacidad de tampón, perdón, o de amortiguación, nos va a ayudar a regular ese pH para que la hidroxiapatita se quede y no se empiece a disolver. También, como cuarto punto, tenemos lo que es el equilibrio entre la desmineralización y la remineralización. Como sabemos, la caries se caracteriza sobre todo por la desmineralización de la superficie del esmalte. Y pues un factor que regula el equilibrio de la hidroxiapatita, que como ya habíamos mencionado, se encuentra en la superficie del esmalte. Son los iones que encontramos en la saliva, como lo que son el calcio, el flúor, el fosfato. Además, tenemos a las proteínas que, pues, tienen la capacidad de unirse a la hidroxiapatita. Todo esto inhibe la precipitación de los iones calcio y fosfato, lo cual nos va a ayudar a una correcta mineralización y en caso de que haya una una desmineralización, perdón, pues revertirla hasta cierto punto. Para continuar, tenemos lo que es el papel de la saliva en la formación de la placa bacteriana. Como sabemos, hemos leído, la placa bacteriana es una biopelícula y esta recubre pues prácticamente todas las estructuras orales. Se encuentra en un color amarillento blanco. Y pues la formación de esta se divide en 3 fases en este artículo. La primera de ellas es la formación de la película adquirida, que es acelular porque aún no va a tener ni contiene lo que es bacterias. En la segunda fase ya inicia la adhesión o la llegada de estas bacterias, que se conoce como colonización bacteriana primaria. Y pues se refiere sobre todo a la adhesión entre receptores de la película adquirida y las adhesinas. Como tercera fase tenemos la colonización secundaria. Esta tiene una duración más o menos de 1 a 14 días y pues se caracteriza por la multiplicación de las bacterias y la placa empieza a madurarse y a mineralizarse, lo que tiene como consecuencia la formación de cálculo o sarro dental. Hablando del sarro, continuaremos con lo que es la formación de este. Este se da sobre todo, o bueno, está determinada porque el pH de la saliva va a ser muchísimo más alcalino. Además, si hay una fuerte concentración de urea, este va a iniciar a formarse. Todo esto gracias a una actividad de las proteasas que podemos encontrar en nuestra saliva. Todos estos 3 puntos son los primordiales para que inicie la formación de sarro. Por otro lado, tenemos las aplicaciones de la saliva en el diagnóstico. Bueno, además de diagnosticar patologías en cavidad oral, también se va con la saliva también podemos diagnosticar otras enfermedades de las cuales hablaremos más adelante. Pero para iniciar hablemos de la caries. Si en nuestra saliva encontramos la presencia de Streptococcus mutans y Lactobacillus,
es muy probable que padezcamos caries. También otra cosa que podríamos encontrar en la saliva es la presencia de ácido láctico, lo cual inicia con la desmineralización del esmalte, que es pues prácticamente el inicio, lo que podemos ver en la caries, cómo se va perdiendo esa lesión, cómo se va presentando esa lesión, perdón. Además, podemos diagnosticar lo que es la candiasis, que es bueno, si encontramos más bien la cándida en la saliva, pues ya tenemos el diagnóstico de candiasis. Como podemos ver en esta imagen, la candiasis es una infección, bueno, es una enfermedad dada por hongos. También en la saliva, si encontramos, ahora yéndonos a otro tipo de enfermedades, tenemos a la fibrosis quística, que es un trastorno hereditario y se caracteriza por la congestión pulmonar, y esto pues va a ir acompañado de una mala absorción de nutrientes. ¿Cómo podemos determinarla en la saliva? Esto se va a caracterizar sobre todo por un alto contenido de sodio, fosfato, calcio, lípidos, pero en las glándulas submaxilares. Entonces, si nosotros realizamos un examen y se encuentran elevados estos elementos en la saliva, es muy probable que se padezca una fibrosis quística. Además, tenemos otra enfermedad que es la celíaca. Esta afecta sobre todo a las paredes del intestino delgado, sobre todo a las vellosidades que encontramos en las paredes. Como podemos ver en esta imagen, las vellosidades deben estar un poquito ciliadas con esta forma. Y pues en la enfermedad celíaca van a estar planas, lo que va a impedir una absorción de nutrientes. Y pues obviamente las personas que padezcan esta enfermedad no pueden procesar el gluten, por ejemplo. Y se puede determinar por la saliva, por la presencia de la inmunoglobulina A, pero con una alta especificidad y una baja sensibilidad. Además, tenemos lo que es el síndrome de Sjögren, que es muy caracterizado en cavidad oral, ¿no? Este se determina por un diagnóstico por la biopsia de glándulas salivales menores, y pues se va a encontrar un infiltrado inflamatorio de linfocitos CD4. Esta es una enfermedad autoinmune que se caracteriza principalmente por afectar las glándulas exócrinas. Pueden ser, por ejemplo, los ojos, la sequedad nasal, sequedad bucal, la piel muy seca. Para continuar, la saliva no solo nos ayuda a determinar enfermedades, sino también si se quiere saber si la persona consumió alguna droga, incluso si consumió alcohol o tabaco. Por ejemplo, la determinación de drogas en saliva se va a determinar por la concentración de su liposolubilidad o el tamaño de las moléculas que encontremos en ella. También la concentración de etanol, o sea, si se quiere saber si se consumió alcohol en un tiempo cercano al que se toma la muestra, pues la saliva va a guardar una correlación muy grande con los niveles de suero. Por último, para saber si la persona es un fumador activo o pasivo, la presencia de tocianato en la saliva va a ser un indicador muy, muy predominante. Y por último, en la saliva también podemos encontrar lo que son algunas hormonas como el cortisol, la testosterona, incluso la saliva, todas estas encontradas o correlacionadas con el suero. Por último, no me queda nada más que dar las gracias por la atención prestada, y les dejamos aquí claro la bibliografía utilizada del artículo de investigación, y sería todo. Muchas gracias.